Después de este gran programa que tenemos, no puede faltar nuestro especialista, el doctor Pablo. Pablo León, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este gran programa. Sobre todo que sé que nos vas a hablar de la violencia desde un punto de vista de la salud. Así es. Quiero que me platiques de dónde se origina la violencia, cómo viene la violencia, por qué las personas permitimos ser violentos con nosotros mismos y con los demás. Claro. Mira, yo creo que lo primero que es importante mencionar pues es precisamente esto, que la violencia es un tema que también atañe a la salud y a los sistemas de salud. Es decir, el prestador de salud, cualquiera que éste sea, tiene un contacto que muchas veces de primera mano con las personas, principalmente las personas violentadas. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud en el 1993 decidió que este era un problema no solo de salud, sino un problema de salud pública. Y cuando nosotros decimos que un problema es un problema de salud pública es porque es un problema que atañe a la sociedad en su conjunto, ¿sí? Entonces eso es lo primero, decir, los médicos, la salud tiene algo que hacer, tiene algo que ver con la violencia. Ahora, la violencia pues es un fenómeno social muy complejo. Yo creo que no se puede explicar la violencia desde una sola arista, es decir, la violencia no se explica solo desde lo social, o solo desde lo médico, o solo desde lo psicológico. Yo creo que son muchas las cosas que participan para que se geste la violencia. Desde el punto de vista psicológico, yo creo que se han encontrado factores de riesgo bien asociados a la violencia, tanto el que perpetra la violencia como el que recibe la violencia, ¿no? La víctima y el victimario. Y estos factores de riesgo bien establecidos pues han sido, por ejemplo, la presencia de maltrato infantil, ¿no? El abuso físico, el abuso sexual durante la infancia. Y no solo esto, por ejemplo, la negligencia infantil. A veces no hace falta que yo, por ejemplo, maltrate a un niño para ser violento con él. Pues para ser violento, el simple hecho pues, de no estar atento de sus necesidades, ¿no? El ser negligente con su cuidado, de ignorarlo, es suficiente muchas veces para que ese niño en la edad adulta después sea violento, ¿sí me explico? No solamente la violencia que se puede ejercer en el hogar, sino también la negligencia en el sentido que se ha demostrado también que la violencia indirecta, es decir, la violencia probablemente no que recibe el niño, sino que ve, por ejemplo, en la televisión, claro, lo que ha aprendido, o que ve en el vecindario, ¿no? Sus padres, o que ven los padres en la misma escuela, ¿no? El bullying, ahora tan famoso, pues también es un factor de riesgo. Entonces hay muchos factores de riesgo psicológicos, sobre todo en la infancia, que eventualmente hacen que una persona, o pueden hacer que una persona sea victimizada o perpetre la violencia. Por eso mismo muchas personas de grandes están acostumbrados a no quererse a sí mismos, ¿no? Claro, desde luego esto siempre a un nivel muy inconsciente. Es decir, yo creo que es difícil que alguien que sea víctima de violencia diga, pues sí, yo creo que me merezco esto. Desde luego eso no ocurre, al menos no a un nivel consciente. Pero efectivamente hay un modelo que se llama modelo de indefensión aprendida, que es algo así que dice, cuando yo estoy acostumbrado a ser victimizado, es decir, desde mi infancia, cuando pues esa es mi forma de vivir, mi forma de desarrollarme, pues forma parte de mi vida, no la violencia. Y cuando llego a la edad adulta, pues probablemente yo permito situaciones, o por lo menos por un tiempo prolongado, que no reconozco que es violencia, que es violento para mí, ¿no? Yo estoy acostumbrado a estar indefenso, ¿no? Como bueno, el caso de ahora, ¿no? De Camila, por ejemplo, ¿no? Y de tantas personas que tenemos, o las personas que han llegado, que son codependientes, ¿no? Están acostumbrados a que sus maridos las maltraten, sus esposas. Y desde luego eso adquiere dimensiones en que, desde el punto de vista de salud también, en que las personas victimizadas o incluso las personas violentas muchas veces tienen una alta comorbilidad. ¿Qué significa comorbilidad? Es decir, una asociación muy importante con la presencia, por ejemplo, de trastornos mentales. ¿A qué trastornos me refiero? ¿Qué enfermedades? Bueno, uno de ellos es la codependencia desde el punto de vista psicológico, pero trastornos más clínicos, por ejemplo, el trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, el trastorno por estrés postraumático, etcétera, etcétera. Es decir, muchas enfermedades mentales están asociadas a la violencia. Las adicciones, por ejemplo, ¿no? Que se genera un círculo vicioso muy grave con adicciones, violencia. Muchas personas victimizadas pues incurren en el abuso de alcohol o de las drogas un poco para atenuar como el desagrado, la sensación desagradable tanto física como psicológica del ser violentado. De tal forma que yo empiezo a utilizar las drogas como una forma de autotratarme y esto desde luego me expone a ambientes pues, más violentos, ¿no? Generando este círculo
como vicioso de violencia, adicciones, enfermedades mentales y más violencia. ¿Qué propones para que la gente, bueno, sobre todo los padres? Así es. Yo creo que eso es bien importante, verlo desde el punto de vista de los padres, eduquen a sus hijos en un ambiente sano, tener cuidado con ellos, estar al pendiente, como tú dices, que no haya, los hijos no se sientan que no son tomados en cuenta por los papás. Pero ¿qué más propones? ¿Qué puedes darles de consejos a la gente que nos está viendo? Claro, mira, yo creo que lo primero es entender que la psicología de una persona, es decir, el tipo de persona que vas a ser el resto de tu vida, se define entre el año 0 y los 11 años. Es decir, todo lo que tú adquieras o absorbas en la infancia es lo que te va a definir como persona, ¿sí? De tal forma que como padre me parece que existe una gran responsabilidad, ¿no? Entender que todo lo que yo le haga a un niño o le deje de hacer, en el sentido de no cuidarlo, no estar atento, va a afectar su psicología para toda su vida. ¿Qué hacer? Pues desde luego estar muy atentos, ¿sí? Entender que la violencia no solamente es no pegarles, o sea, es pegarles, ¿no? El hecho de no estar atento también es violencia. El hecho de no estar al pendiente, de no saber por lo que pasan, de no saber por lo que viven, claro. ¿sí? Entonces es bien importante para los padres estar muy al pendiente. Y la otra cosa, pues el ejemplo. Es decir, predica con el ejemplo. Yo no le pego, pero a mí mi marido me pone unas guamisas, seguro, pues es lo que va a aprender, ¿no? Sí, las mujeres sobre todo que buscan el prototipo del padre que no quieren, es el primero que uno busca, ¿no? Pues desafortunadamente, como te digo, en estas cuestiones muy inconscientes, ¿no?, de la mente, pues muchas veces se buscan o se repiten esos patrones, aun cuando a todas luces es un patrón pues, totalmente dañino para mí como persona, ¿no? Claro. Pues, ¿qué te puedo decir, amigos? Hay que estar muy al pendiente, sobre todo de nuestros hijos y de nosotros mismos también. Hay que empezar primero por la salud con uno mismo para poder seguir con nuestros hijos. ¿A dónde te podemos localizar si queremos un tipo de consulta o algo? Sí, claro que sí, Sandra. Bueno, el teléfono de mi consultorio es el 5575-0870. Perfecto, muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Amigos, recuerden que me pueden escribir a sandiaguilera@alguienteama.com y me pueden decir todo lo que necesiten saber acerca de este tema o cualquier otro tema. Bien, vamos a un corte y volvemos.